tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Javier Milei, el controvertido y carismático economista argentino que sacudió el tablero político de su país con un discurso disruptivo y que finalmente llegó a consagrarse presidente en 2023. Su vida es la de un outsider que pasó de ser un académico combativo a convertirse en una celebridad mediática gracias a su particular estilo comunicacional y a su defensa a ultranza de las ideas libertarias. Milei construyó un personaje excéntrico y confrontativo, famoso por sus exabruptos y sus peleas televisivas. Sus propuestas heterodoxas, que incluyen eliminar el Banco Central y liberalizar por completo la economía, lo ubicaron como un candidato antisistema que capitalizó el hartazgo social. Su fulgurante ascenso estuvo plagado de controversias, desde acusaciones de misoginia y racismo hasta denuncias por supuesta venta de candidaturas. Sus detractores lo tildan de facho y neoliberal extremista, pero Milei desafía cualquier clasificación ideológica con un discurso ecléctico y provocador. Amado y odiado en partes iguales, Javier Milei es uno de los fenómenos políticos más disruptivos que dio la Argentina reciente. Su historia es la de un outsider que llegó a lo más alto del poder contra todo pronóstico. Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970 en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Sus padres fueron Norberto Milei, un empresario del transporte de pasajeros, y Alicia Lucich, ama de casa. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal Copello. En su adolescencia, entre 1987 y 1989, fue arquero de las divisiones inferiores de Chacarita Juniors. Según Milei, su interés por la economía surgió por intrigarle el colapso de la tablita cambiaria de José Alfredo Martínez de Hoz y la hiperinflación, lo que lo llevó a dejar el fútbol para estudiar esta disciplina. Se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano en 1993. Obtuvo 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato Di Tella. En diciembre de 2022 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Entre 1992 y 1993 se desempeñó como pasante en el Banco Central de la República Argentina. A comienzos del 2000 se inició como docente de macroeconomía y microeconomía en universidades locales y extranjeras. Fue economista jefe en el estudio de Miguel Ángel Broda y en el banco HSBC. También se desempeñó como asesor del Estado en el CIADI y fue miembro del Foro Económico Mundial y del G20. Entre 2012 y 2013 lideró la División de Estudios Económicos de la Fundación Acordar. En 2013 comenzó a difundir ideas de la Escuela Austríaca de Economía. Es autor de varios libros y artículos periodísticos sobre pensamiento liberal. Milei ganó notoriedad pública por sus intervenciones en debates televisivos, donde se destacaba por su estilo confrontativo y sus exabruptos. Desde 2012 escribió columnas de opinión en medios como La Nación, El Cronista e Infobae. A partir de 2014 fue invitado frecuentemente a programas de radio y televisión para analizar la coyuntura económica argentina. Su personalidad polémica y sus peleas con periodistas y políticos lo volvieron una celebridad. Desde 2017 hasta 2022, condujo su propio programa semanal de radio llamado Demoliendo Mitos. En 2018 debutó como actor en la obra de teatro El Consultorio de Milei. En 2019, la revista Noticias lo ubicó en el puesto número 27 entre las 100 personas más influyentes del país. Milei es seguidor de la Escuela Austríaca de Economía y se autodenomina anarcocapitalista y minarquista. Aboga por la eliminación del Banco Central y la libre competencia de monedas bajo un sistema bancario de reserva fraccionaria. En lo político se define como liberal libertario, reivindicando la vida, la libertad y la propiedad privada como valores supremos.
Sus posturas son consideradas de ultraderecha o derecha libertaria. Es crítico de las políticas económicas aplicadas a lo largo de la historia argentina. Reivindica a Carlos Menem y Domingo Cavallo e hizo tributos a Alberdi, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. También elogió a la generación del 80. En febrero de 2019 se afilió al Partido Libertario, del que fue nombrado presidente honorífico. A mediados de 2020 apoyó las protestas contra el gobierno de Alberto Fernández. Esto lo convenció de involucrarse en política partidaria. En 2021 compitió como candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza. Obtuvo el tercer lugar en las PASO. Se caracterizó por sortear su dieta legislativa, no integrar comisiones y rechazar los proyectos de presupuesto oficialistas. También impulsó iniciativas como habilitar la tenencia de armas y reemplazar el peso por el dólar. El 23 de abril de 2022, oficializó sus aspiraciones presidenciales para el 2023. Tras imponerse en las PASO, quedó segundo en la primera vuelta detrás de Sergio Massa. En el balotaje se impuso con el 55.6% de los votos, consagrándose presidente electo. Su campaña se centró en reducir drásticamente el gasto público, eliminar el Banco Central y liberalizar la economía. Propuso un gabinete con perfiles técnicos y liberales, incluyendo a Carlos Rodríguez y Roque Fernández. En mayo de 2022, en la presentación de su libro, Milei afirmó que no iba a pedir perdón por tener pene, ni sentir vergüenza por ser un hombre blanco y rubio. Esto desató críticas y acusaciones de misoginia y racismo. Milei justificó que se trataba de rechazar al marxismo cultural. Milei generó otras controversias al oponerse al aborto y al matrimonio igualitario, promover la aportación de armas y reivindicar la venta de órganos y niños. También por negar el calentamiento global, oponerse a las restricciones por la pandemia y relativizar la dictadura militar argentina. El 10 de diciembre de 2023, asumió la presidencia tras vencer en balotaje a Sergio Massa. Juró su cargo en el Congreso ante la Asamblea Legislativa. Esa noche brindó un discurso en la Casa Rosada advirtiendo sobre la crítica situación económica heredada. Milei inició su mandato con un paquete de medidas de ajuste fiscal, recortando gastos y transferencias a provincias. También impulsó una reforma laboral y previsional. En materia internacional, planteó alinearse con Estados Unidos. Tras asumir la presidencia, Milei heredó una inflación interanual del 142.7%, un déficit fiscal del 4.4% del PBI y reservas internacionales netas negativas por 11.000 millones de dólares. Para equilibrar las cuentas públicas, su gobierno implementó una drástica reducción del gasto estatal, recortando subsidios económicos y sociales. También eliminó las transferencias discrecionales a las provincias y limitó la obra pública. En diciembre de 2023, emitió un DNU, de Bases para la Reconstrucción de la Economía, que plantea una reforma laboral, previsional, fiscal y monetaria. Busca reducir la intervención estatal con iniciativas como privatizar empresas públicas y eliminar controles de precios. Otras medidas económicas fueron liberar el mercado cambiario, impulsar una política de cielos abiertos para el sector aerocomercial y terminar con el control de las exportaciones agropecuarias. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, anunció en diciembre la duplicación de la asignación universal por hijo y un aumento del 50% en la tarjeta alimentar. También dispuso una auditoría en los planes sociales para detectar irregularidades. En enero de 2024, se confirmó la baja de 160.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan de forma ilegítima. Milei advirtió que los manifestantes que protesten contra su gobierno perderían el acceso a planes sociales. Esto fue criticado por vulnerar el derecho a la protesta social. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo de orden público que permite la actuación de las fuerzas de seguridad para desactivar protestas que obstaculicen el tránsito sin orden judicial. También habilita
a aplicar multas a organizaciones en base al costo operativo de los operativos y los daños ocasionados en disturbios callejeros. Estas medidas fueron repudiadas por criminalizar la protesta social y posibilitar abusos policiales. Amnistía Internacional advirtió que se infringen estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Milei mantuvo una tensa relación con los medios, con más de 20 denuncias contra periodistas hasta 2023. Entidades como FOPEA manifestaron preocupación por sus ataques verbales y acciones legales contra la prensa. En 2018 insultó a una periodista en Salta, lo que le valió una denuncia por violencia de género. En 2021 demandó a 5 periodistas por vincularlo al nazismo. Milei cultivó vínculos con referentes internacionales de la derecha y la ultraderecha. Mantuvo lazos estrechos con expresidente brasileño Jair Bolsonaro. También expresó cercanía política con Vox de España, José Antonio Cast de Chile y Donald Trump, del que por cierto pronto le haremos un video. En septiembre de 2023, su entrevista con el presentador Tucker Carlson se viralizó con más de 420 millones de reproducciones. El magnate Elon Musk elogió la nota comentando: "Muy interesante", espaldarazo que Milei agradeció pidiendo conversar en privado. En junio de 2022, Milei defendió la legalización de la venta de órganos entre privados, afirmando que es un mercado más. Esto motivó el rechazo del INCUCAI por considerarlo una grave irregularidad ética. Luego, al ser consultado sobre la venta de niños, Milei consideró que en un sistema liberal se permitirían esas prácticas. Sus dichos causaron fuerte repudio social y política. Milei debió salir a aclarar que estaba en contra de la venta de menores. Fue acusado de plagiar textos de autores de la escuela austríaca en sus columnas sin citar las fuentes originales. También de copiar párrafos en su libro Pandenomics y en prólogos que le encargaron. Otra polémica fue cuando en 2021 insultó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en redes sociales. Justificó esa agresión verbal como una reacción a la persecución del PRO. La campaña para las elecciones de 2021 de su espacio La Libertad Avanza fue cuestionada por presentar tardíamente los informes de financiamiento. Según esos datos, la alianza no recibió aportes privados y se financió únicamente con fondos públicos. Esto contrastó con la millonaria campaña desplegada, generando sospechas sobre posibles fuentes ilegales de dinero. En julio de 2023, el empresario Juan Carlos Bloomberg acusó a dirigentes de Milei de cobrar hasta $50,000 a cambio de lugares en listas electorales. La justicia inició una investigación citando a declarar a los denunciados. Milei rechazó esas acusaciones, alegando que en su espacio cada uno se autofinancia con su propio dinero. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran la transparencia en el armado de sus listas ni en el financiamiento de la campaña. En octubre de 2023, Milei fue denunciado penalmente por Alberto Fernández por terrorismo electoral, luego de que pidiera no renovar plazos fijos en pesos y criticara duramente al peso como moneda. Esto ocurrió en medio de una suba del dólar paralelo. La asociación bancaria repudió esas expresiones por generar inestabilidad financiera en la recta final de la campaña presidencial. La justicia finalmente sobreseyó a Milei. Milei basó su fulgurante éxito político en canalizar el hartazgo con la dirigencia tradicional a través de un discurso irreverente y políticamente incorrecto que rompía moldes y atraía especialmente al electorado joven. Su estilo confrontativo, su retórica agresiva y sus propuestas disruptivas como eliminar el Banco Central, liberalizar la aportación de armas y reprimir más severamente las protestas fueron su gran carta de presentación ante la sociedad. Ahora que asumirá la primera magistratura, Milei enfrentará el desafío de pasar de las promesas y la retórica fácil de campaña a la compleja tarea de gobernar un país. Deberá demostrar si sus ideas tan disruptivas pueden implementarse exitosamente en la práctica o si se terminan diluyendo ante las resistencias propias de la política real. Una primera prueba de fuego será su ambicioso plan de eliminar el Banco Central y reemplazar el peso por la competencia de monedas privadas, medida considerada inviable por muchos expertos. Otro de sus objetivos, liberalizar por completo la aportación y tenencia de armas de fuego, genera todo tipo de reparos en amplios sectores de la sociedad que advierten sobre el aumento de la violencia y la criminalidad. Asimismo,
Su propuesta de reprimir con mano más dura cualquier protesta social ya ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos que ven en esto una amenaza a las libertades democráticas. En el plano internacional, su intención de romper relaciones con potencias como China y Rusia, por considerarlas comunistas, puede traer consecuencias económicas muy negativas, dados los estrechos vínculos comerciales existentes. Más allá de estas tensiones y controversias iniciales, muchos argentinos ven en Milei la posibilidad de un cambio profundo que permita sacar al país de décadas de fracasos económicos y decepciones políticas. Otros, en cambio, lo consideran un demagogo que pone en peligro las instituciones democráticas con un discurso de tinte autoritario y propuestas inviables. Sea como fuere, lo cierto es que Milei se erige como una de las figuras políticas más disruptivas en la historia reciente del país, dispuesto a gobernar con un estilo tan irreverente como el que lo catapultó a la fama pública. Los años venideros dirán si su heterodoxo cóctel de liberalismo económico, conservadurismo moral y mano dura con la protesta social sirve para reencauzar a una nación sumida en problemas, o si por el contrario termina agravando aún más los males que dice combatir. Más allá del debate que genera, Milei ya hizo historia al romper moldes y alzarse victorioso con un discurso y estilo completamente outsiders en un sistema que parecía impermeable al surgimiento de liderazgos tan disruptivos. Con sus casi 15 millones de votos en el balotaje, se erige como el presidente más votado en la era moderna de Argentina, superando ampliamente a sus predecesores. Esto da muestra del enorme apoyo popular con el que cuenta. Queda por verse si Milei es capaz de rodearse de colaboradores competentes y moderar sus posiciones más controversiales para construir consensos, o si se encierra en una postura intransigente que termine por debilitarlo políticamente. Lo cierto es que su histórica llegada al poder demuestra que existe un extendido reclamo de cambio y de caras nuevas en Argentina, que los líderes tradicionales venían hace tiempo ignorando o subestimando. Milei supo capitalizar ese clima de época y ofrecerse como una opción antisistema que rompía con décadas de polarización entre peronistas y antiperonistas. Logró conectar con el hartazgo social de una forma que parecía impensada años atrás. En conclusión, más allá de las opiniones encontradas que genera, la irrupción de Milei ya es un punto de inflexión en la historia política contemporánea de Argentina. Demostró que se puede triunfar en las urnas con un discurso disruptivo que interpreta el hastío de amplios sectores hacia la dirigencia tradicional. Su capacidad para capitalizar ese enojo latente y traducirlo en votos pone en evidencia los fallos de la clase política para conectar con las demandas de la sociedad. Ahora le tocará a Milei demostrar que detrás de la retórica había también sustancia y que sus ideas tan irreverentes pueden plasmarse con éxito en políticas de gobierno que saquen realmente al país de su larga postración. ¿Sabes cuál es otro controvertido personaje político? Nayib Bukele. Tenemos un video de él en el canal, ve a verlo. Si el video te gustó, puedes dejar tu like. Nos ayudas un montón haciéndolo. También puedes suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás de los nuevos videos que subimos todas las semanas. Ya que estás por allá, deja tu opinión sobre Milei. ¿Crees que será un buen presidente? Te queremos leer. Gracias por quedarte hasta el final. Esto es Historias y Biografías. Nos vemos en la próxima.